Las 10:03 de la mañana, estamos en este 2 de septiembre. Septiembre, el mes de la diversidad. Por lo menos desde ayer que se realizó el lanzamiento, hay una serie de actividades y vamos a conocer no solamente las actividades, sino, bueno, a qué apunta fundamentalmente esto de nombrar un mes de la diversidad y a quienes intentan movilizar, teniendo como invitado al director nacional de promoción sociocultural del MIDE, Federico Graña. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. ¿Cómo le va, don Graña? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo estuvo bienvenido. el lanzamiento ayer? ¿Bien? Estuvo muy lindo, realmente muy lindo, porque creo que hay un salto cualitativo interesante. Haber generado el Consejo Nacional de Políticas en Diversidad Sexual por decreto presidencial el año pasado, lo que permitió es articular una cantidad de acciones que ya se hacían no articuladas, ¿no? Y ahí hubo una presencia, por ejemplo, de intendencias, de municipios, y bueno, y poder generar un trabajo articulado genera muchas cosas, ¿no? Llegar con un mensaje claro y concreto, el mismo, a distintos lados, el poder construirlo en colectivo, el que trabaje la sociedad civil en él, el que trabaje, por ejemplo, la central sindical en él, el que trabaje la Suprema Corte de Justicia, ANEP, también las cámaras de comercio. Eso nos ayuda a tratar de generar un lenguaje único, por decir un discurso único, y también a utilizar bien los recursos. Claro, yo, al principio, cuando presentábamos la entrevista que íbamos a tener esta mañana contigo, hablando justamente sobre el mes de la diversidad, es bien interesante lo que decís, porque yo recuerdo, por ejemplo, tomando como un ejemplo septiembres anteriores, y uno veía que la Intendencia tenía una impresionante cantidad de actividades. Por otro lado, el MIDE tenía actividades por doquier, organismos, ONGs, en realidad, y uno decía, hay como mucha disgregación, o sea, todos quieren hacer, pero como disgregado, digamos. Ahora lo que se hace es centralizar todo. Sí, no solo para las actividades de septiembre, ¿no? Es centralizar y descentralizar. Es tratar de coordinar esas agendas. Claro, bueno, coordinar es tratar agendas. de que estas cosas no se pisen. Bueno, cada uno tiene su expertise y cada uno tiene su experiencia, ¿no? Obviamente la sociedad civil cumple su rol de difusión y de denuncia. Sí. El Estado tiene que cumplir el compromiso de cumplir con las normativas existentes. Entonces, en todo ese escenario creo que cada uno puede ocupar un rol y no pisar el rol que tendría que hacer el otro, ¿no? El Estado, el rol de denuncia, es el rol de la sociedad civil, ¿no? Entonces, el Estado sí debe informar y no ocultar información sobre las situaciones de inequidad existentes. Por ejemplo, por eso ya se culminó ahora el censo trans. Ahora el 21 de septiembre en Transforma estaríamos presentando los primeros números de ese censo, que en realidad para nosotros también es un salto enorme porque, a ver, tanto en la administración anterior como en lo que va de esta, en esos eventos que son eventos de pienso, ¿no? Sí. de discutir sobre temáticas, se trabajaron los derechos de educación, los derechos de trabajo, el derecho al trabajo y el derecho a la salud de las personas trans. Y bueno, nosotros teníamos análisis cualitativos, podríamos decir, pero no teníamos los análisis cuantitativos. Y hoy vamos a juntar esas dos cosas y confirmar, y digo desgraciadamente, porque hablo de derechos cercenados, pero confirmar el relato de todas las mujeres y varones trans sobre los altísimos niveles de discriminación y exclusión que tienen todavía en nuestra sociedad. Fede, y justamente te iba a preguntar, ese censo trans, es decir, para tener idea de los datos que recaba, me imagino que no es exclusivamente numerar. No. Obviamente debe haber una metodología que permite conocer en qué trabajan, si estudian, dificultades que encuentran a la hora de poder tener un empleo. Nosotros lo que hicimos en ese censo es, de vuelta, si bien es cuantitativo numéricamente, bueno, también tiene un enfoque cualitativo de saber qué situación estábamos, ¿no? Desde la situación socioeconómica, la sociocultural, y preguntas a veces muy centrales que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, cuándo fueron, sobre todo, las mujeres trans, a qué edad fueron expulsadas de su hogar, que mayoritariamente está bueno han sido expulsadas de su hogar. Y se da en el centro se da en la adolescencia. ¿Y por qué pongo esto? Cuando se dio la discusión de la Ley de Identidad de Género, en el año 2009, que es uno de los primeros avances que se tiene sobre estas temáticas, fue muy fuerte y no se pudo generar el cambio de identidad de género para menores de edad, salvo que sus padres estuvieran de acuerdo en este proceso.
Y realmente, pues, si esas chicas son expulsadas a los 15, 16 años, obviamente no tienen la formación para tener un trabajo, terminan en la calle y la única opción es el comercio sexual, miremos bien la normativa, porque en realidad estamos violentando el derecho a identidad de las personas, que el Código de Niñez y la Adolescencia, lo expreso, habla del derecho a la identidad de los niños y las niñas, y hasta le da, cuando ese Código de Niñez y Adolescencia, hasta le da la posibilidad de presentarse en un juzgado a decir, bueno, el Poder Judicial le tiene que directamente dar un abogado para tratar de ir hasta contra sus padres, por decirlo de esta manera, ¿no? Y tomando este género como ejemplo, ¿cuál es la interacción que tiene el Estado, los organismos estatales con, por ejemplo, las personas trans? ¿Trabajan, los emplean o qué trato se les da? Mira, ahí hay la experiencia sobre el tema de cuota trans, que también es otra discusión que nosotros estamos haciendo ahora en este eso te lo pregunto, iba enfocado a solo eso. con una experiencia en el periodo anterior, que es en el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay 7 personas que concursaron por un puesto de trabajo, que bueno, hoy están trabajando y que fue hace 2 años, ¿no? Y yo voy a contar 2 o 3 experiencias de alguna de estas chicas. Una ya se recibió de psicóloga, otra está terminando su carrera de licenciatura de Ciencias de Comunicación, y otras, las que no habían culminado el ciclo básico o enseñanza media, lo están culminando. En realidad, toda su historia y toda su trayectoria de vida cercenada y obligada al comercio sexual por todos estos niveles de discriminación, en pocos años, en 2, 3 años, de darle un trabajo, de generar otra expectativa, de abrir la cabeza y no trabajar desde el prejuicio, hace que tengamos recursos humanos de calidad dentro del Ministerio, trabajando y comprometidas y comprometidos con la tarea. De puertas de salida claros, entonces. Sí, claro que son ejemplos de puertas de salida, sobre todo cuando hablamos de una población que numéricamente no es tanta, ¿no? Digo, cuando hablamos en números, y todavía no los vamos a dar, pero no es tanta, ¿no? Claro. No es tanta población. Y realmente cuando uno ve, nosotros ahora, a ver, las acciones que tiene el Consejo, la primera y capaz que la más positiva de todas fue que nosotros lanzamos a hacer una campaña con 3 videos. Uno es contando qué hace el Consejo y presentándola a la sociedad, y 2 es una campaña contra la discriminación en general, en que contamos, bueno, la historia de Iván, la historia del chico que en mayo denunció en la situación de que había sido discriminado y amenazado, golpeado en el ómnibus, y que la gente hacía como si nada, y trabajamos, bueno, la consigna ahí es: la discriminación está en la calle todavía, pero la lucha contra ella también, ¿no? Y que no tenemos que ser indiferentes a eso. Y lo otro es historias de mujeres y varones trans contando cómo son excluidos del sistema laboral, cómo les mienten en la cara, cómo los empresarios les mienten en la cara, les reciben su currículum y en realidad con buenas calificaciones en algunos casos no son tomados en cuenta por una cuestión de discriminación. Federico, ¿y cómo estamos en el contexto internacional y yo diría más específicamente en Latinoamérica? La pregunta viene a cuento de que en estos momentos me toca estar realizando una obra de un mexicano que se llama Humberto Robles, que se llama Sangre en los tacones, donde aparece un travesti y la obra... No digas un... No digas un... ¿No? No, es una chica. Es una chica. Claro, pero lo dije porque lo representa un actor. Lo dije en el caso... No. En este caso lo dije en el caso teatral de un travesti que es Nini. Perfecto. Es decir, el actor que lo representa soy yo. Por eso digo, no soy travesti, represento a un travesti. Está bien, ahí está bien. Pero fue por eso, porque estoy hablando de la obra teatral. A lo que voy de la obra teatral de Robles es que la descripción que hace del personaje de Nini, más allá de que hay una adaptación para hacerlo uruguayo, es exactamente con los mismos problemas que tienen en el Uruguay. Es decir, te estoy hablando de exclusión laboral, exclusivamente puede trabajar en un boliche haciendo trabajos de transformismo, viene del interior, se nota que tiene difícil acceso a la educación porque muestra un nivel cultural relativamente bajo. Es decir, si ponemos los ingredientes, son exactamente iguales. México, en este caso, escrito por Humberto Robles, ¿qué es lo que sucede aquí en Uruguay? Es decir, nuestro país en ese sentido tiene a nivel regional los mismos problemas. Mirá, yo siempre digo este dato. 2005-2006 se manejaba que la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina era de 35 años. Ahora nosotros los números nos dan un poquito mejor, pero no se crean que nos dan una cosa maravillosa. ¿Pero 35? Sí, claro, hablan de expectativa de vida de la edad media. Entonces cuando yo a veces me enojo muchísimo con gente que habla de que estos temas son secundarios y que hay temas que son más importantes. Estamos hablando de una población que por el solo hecho de ser lo que es
es excluida. O sea, nada más que por eso. Y que incluso, y yo lo pongo al caso uruguayo, que por ejemplo este trabajo en conjunto con varios ministerios, yo ya le agradecí al Ministerio del Interior porque nos está dando otro dato que es importantísimo. Los relatos de las sobrevivientes, como yo llamo, de las pocas mayores de 50 años que hay, o de 60, contaban cómo fue el proceso de represión de la dictadura. Y yo había hecho un trabajo ya antes de estar en donde estoy con Diego Sempol, de investigación sobre la diversidad sexual y la dictadura. Y el jefe de policía, del año 76, el jefe de policía de Montevideo, sale a declarar por todos los medios de prensa de la época, ¿no? Que el Estado iba a eliminar el marxismo y la homosexualidad de las calles. ¿Eso en qué fue que se vio? En que, por ejemplo, las mujeres trans, algunas, de un año, estaban 300 días presas. ¿Ah? Entonces, esos son los relatos de ella. Nosotros, bueno, capaz que está exagerando, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora estamos empezando a dar los datos a través de orden público, los datos a través de los archivos de inteligencia, y hubo, en este país, el terrorismo de Estado aplicó una práctica con el Estado y su aparato represivo para reprimir y excluir a esa gente. Entonces, ¿cómo no va a haber una expectativa de vida de 35 años? Pero, perdón, la relación entre quienes trabajan en la calle y la policía, ¿no sigue siendo ¿Vos sabés que estamos en un proceso distinto? Porque, por ejemplo, ya viene en estos 4 o 5 años, porque empezó en el proceso, en el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, el proceso de capacitación de las fuerzas policiales. Obviamente, porque esa es la diferencia, obviamente que todos los resabios en una práctica cultural quedan. Entonces, una persona que... Voy a ser más concreto en la pregunta. ¿Las tratan como mujeres o como hombres? Hay veces que no. Entonces, frente a ahí existen los mecanismos para hacer la denuncia y que sea así. Porque no es lo mismo arrestar, detener o conducir a una mujer que conducir a un hombre. No, claro. Es diferente la acción física. Es tal cual, pero la diferencia que tenemos en este proceso histórico en el que estamos es esa, de que el Estado ya no manda a reprimir de esa manera, sino al contrario, hace todo lo posible para incluir. Entonces, en ese proceso estamos. Obviamente, hay efectivos policiales como docentes, como personas en la calle, como médicos, que bueno, que no se animan a atender o que discriminan. Fede, antes de cerrar, porque tenemos que ir redondeando, la agenda evidentemente de septiembre es muy amplia, muy variada, hay una cantidad impresionante de actividades. ¿Cuáles son los puntos fuertes que podrías destacar o como hecho relevante que se podría consignar? Yo creo que hay 3 o 4 cosas que son como centrales. Primero, esto que te dije del proceso de centralización. Tanto la Intendencia de Canelones como la Intendencia de Montevideo tienen unas agendas hermosas y muy grandes, sobre todo descentralizadas de sus centros, ¿no? Algunas trabajadas en el caso de Canelones con cada uno de los municipios y lo mismo en Montevideo. Por otro lado, también varias intendencias del interior están generando los primeros pasos de una agenda. Hay muy buen trabajo en Cerro Largo, en Rivera. Ahí hay una coordinación muy buena entre el Ministerio de Desarrollo Social, los departamentos de género, ¿no?, de cada intendencia. Depende, algunos no tienen secretarías específicas sobre este tema y los toman los departamentos de género donde existen o los de desarrollo social donde todavía no existen ni siquiera los departamentos de género. Claro. Entonces, ahí también hay una serie de actividades muy interesantes. Bueno, después va a estar todo lo que tiene que ver con el Festival de Llamale H, que cumple sus 10 años y que también ha aportado en esto. Bueno, el Ministerio ha apoyado sobre todo el trabajo de descentralización de Llamale H. Bueno, nosotros desde el Ministerio tenemos la presentación de Transforma, tenemos los datos de la presentación de esta experiencia muy buena que está dándose en el Hospital San Bois, donde hace ya estamos llegando a los 2 años de que por fin la salud no expulsa y que hay un protocolo. A ver, que existe en Uruguay un protocolo de hormonización para las personas trans desde que logra ese protocolo, es un avance enorme en la vida cotidiana de estas personas, porque como el prejuicio se da desde la imagen, sí, es cierto. Cuando se genera la transformación, capaz que el prejuicio no es tanto. Y esto no quiere decir que toda persona trans tenga que pasar por eso. Nosotros tendríamos que trabajar, opta si quiere pasar por un proceso de hormonización o no. El Estado tiene que dar la herramienta para que si quiere optar o no. Pero nosotros tendríamos que llegar a que la inclusión se dé realmente sin la necesidad de hacer cambios o quirúrgicos o hormonales. Vamos a agradecerle una vez más a Federico Graña, que es director nacional de promoción sociocultural del MIDES, esta charla que hemos mantenido en este mes de la diversidad. Tomás, como no la conocés, te la presento. Esta es Nini. Oye, la verdad, entonces. Sí, porque te iba a decir, estamos desde el 20 de julio en Cartel. Desde el 20 de julio no fui, es verdad. Esa es Nini. ¿Sabés que una de las cosas que me estoy como matando con esto es que
el estar metiendo entre 10, 12 horas en una cantidad de cosas, me pierdo de otra cantidad de cosas que pasan. Lo cultural y los espectáculos, Es seguro. algo que me gusta mucho. Sí, ¿Cómo, claro, me pierdo cómo pila. el director nacional de promoción sociocultural de Y bueno, Nimes pero no me conocía pierdo. a Lenin? Uno No arma conoce a cosas Lenin todavía. y me armo cosas y te perdés las otras. Claro. Mira, otra de las cosas que va a pasar que termina en octubre, y perdón que los corte ahí con eso cortito, es todo el lío que se armó con el concurso de humor, ¿no? Que está seguro, no espectacular. hablamos de eso. ¿Ves? Que está ¿Ves? Uno se espectacular pierde que en tantas hoy cosas. empieza la primera parte, las jornadas Se han eliminatorias. llevado cada palo con eso. Sí, pero después me gustaría discutir sobre eso, porque es muy loco que, sobre todo desde el punto de vista cultural y político, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que esto político, no político partidario, sino político. Claro. Hay un discurso conservador que trata al otro de enfermo, trata al otro de sucio, trata al otro de inmoral, trata al otro de... y que no se puede hablar de ciertos temas. Y dice que lo otro, cuando quiere nada más que defender un derecho, se impone. Es muy loco. Es muy loco. Eso Es sería para- un tema de es para Pero discutir. es un conversarlo, tema Nicolás. para conversarlo, sí, porque ha tenido críticas el Sí, concurso. sí, ha levantado polémica. Bueno, Sí. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así hemos estado con Federico Graña aquí en la mañana de Arriba Gente.